Estamos con el doctor Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, del CIEP, y también investigador del Programa de Estado de la Nación. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Ignacio, para usted y para todos la audiencia en esta tarde. Bueno, además del hecho de que tenemos una elección en medio de una pandemia, una elección con 25 candidatos, también tenemos una elección que a 10 días de las elecciones hay un 41% de indecisos. Sí. Y prácticamente vemos que hay 3 candidatos prácticamente empatados. Sí, esta es una elección en un contexto extraordinario, ¿verdad? Desde el punto de vista de las condiciones. Porque, bueno, ese grupo de personas indecisas se resiste a bajar, ¿verdad? Se ha quedado alrededor del 40%. Y, bueno, hay un importante grupo de ellos que está postergando la decisión, ¿verdad? Quiere tomarlo, digamos, hasta el último día posible, o el último momento. Y eso complica las campañas, ¿verdad? Complica para los partidos, lo complica para los electores, ¿verdad? Porque existe mucha oferta y es difícil escoger tanto. Esos indecisos que definitivamente son los que van a elegir probablemente los 2 que pasen a la segunda ronda, porque la segunda ronda pareciera casi inevitable. Sí, vamos enrumbados, ¿verdad? hacia esa segunda ronda. Es muy claro que todos los indicios, las señales, es poco probable que veamos que estas personas indecisas se muevan todas hacia una sola candidatura o hacia unas pocas, ¿verdad? Porque tienden normalmente a distribuirse. A diseminarse, sí. Claro, entonces no se concentran, ¿verdad? Ahora, es un escenario muy probable en la segunda ronda, pero todavía incluso no podríamos descartar que algo ocurra. Claro. Algo extraordinario ocurra, ¿verdad? Cuando vemos que hay todavía un 41% de personas que dicen que van a ir a votar, pero que están indecisas, también me llamó la atención un dato que está en la encuesta. De esos indecisos, de esos cientos de miles de indecisos, pero con ganas de votar, un 25% dice que lo va a hacer el mismo día en la urna electoral, es decir, en los 90 segundos que le permite la ley para entrar a votar. Bueno, entonces mire la clase de dinámica que vamos a llevar de aquí a esa elección, ¿verdad? En la que ese porcentaje, ¿verdad?, de personas decidiéndose el mismo día, para cualquier encuesta eso es prácticamente imposible de capturar, ¿verdad? Claro. Y además el resultado podría estar determinado claramente por ese grupo de personas, ¿verdad? Y sus decisiones. Lo que sabemos es que estas personas sí van a ir a votar, pero además están valorando distintas alternativas y opciones. Están buscando señales. ¿Dónde? Bueno, en los debates, en las entrevistas, en las publicaciones, las conversaciones con familiares y amistades. Están buscando señales para decidir, pero está costando mucho, ¿verdad? Y una de las razones por las que más le cuesta al elector es porque el 30% de esos indecisos se declaran confundidos ante la sobreoferta de candidatos. Muchos partidos vuelven la decisión más difícil, ¿verdad? Porque, bueno, es más difícil diferenciar a ellos, es más difícil encontrar algunos puntos en los que coincidan con las formas de pensar de cada ciudadano y ciudadana. Entonces, la tarea de escoger uno, incluso entre pocos, se vuelve una tarea desafiante, ¿verdad? Si usted lo ve, no hemos tenido, creo que hoy lo mencionábamos en la mañana en el programa de radio, este es un país en el que hay una enorme cantidad de debates, ¿verdad? Y innumerables programas de televisión, de radio, cobertura de periódicos, redes sociales. Es decir, que si yo jamás en las últimas 10 elecciones he visto tantos debates. Hay personas extranjeras incluso que mencionan que en sus países no es común ver tantos debates en una campaña electoral. Le confieso que en cualquiera de estas últimas semanas, en una semana, hubo más debates que en la elección del 14 o la del 10. Sí, fácilmente. Y para atrás, con más razón. Fácilmente. Entonces, ¿por qué vemos esto? Bueno, porque precisamente porque hay una gran incertidumbre, las personas no tienen una decisión y entonces están buscando dónde encontrar alguna razón, alguna señal, alguna ¿verdad? Una buena sugerencia para escoger candidaturas. Pero también ocurre, y este es un fenómeno que estamos observando, que hay personas que teniendo candidaturas
afirman que es posible que vayan a cambiar. Así es, eso también Eso lo puedo ver, ¿verdad? Pero es un fenómeno también muy dinámico. Hay mucho cambio. Las personas están, por ahora, las que están tomando decisiones, un grupo importante de ellas son decisiones que son temporales, un mientras tanto, ¿verdad? Un 14% de los que dicen que van a votar por don José María Figueres o por don Fabricio Alvarado, dicen que no están muy seguros si lo hacen. Y en el caso de doña Linet, aumenta ese porcentaje a un 22%. Claro, entonces vea lo difícil que es para un partido político pensar que en este momento tiene el apoyo garantizado, ¿verdad? Y además en un contexto en el que todos los partidos políticos tienen apoyos muy bajos, entonces es muy fácil que entre los 5 o 6 logren alcanzar a los que están arriba, incluso superarlos, ¿verdad? Esa tarea no es imposible en una dinámica de tanta indecisión, ¿verdad? Siguiendo con el tema de los indecisos, 2 datos. La mayoría son mujeres y la mayoría son personas entre 18 y 34 años. Sí, los perfiles de las personas indecisas los hemos visto y son muy similares a lo largo del tiempo. Eso es una buena señal porque nos dice que todo aquello que estamos clasificando o caracterizando como personas indecisas tienen grandes similitudes en el tiempo. Mujeres predominan, digamos, y es interesante porque las mujeres en Costa Rica votan más que los hombres. Eso sí fue parte, desde luego, de una conquista, se tuvo que luchar por esa, ¿verdad?, por el derecho a votar. Costa Rica fue uno de los países que incluso más tardíamente aprobó el voto femenino. Y bueno, ya para los años 90 ya hubo una importante participación, superaron a los hombres en términos de la participación electoral, y desde entonces ha sido así la dinámica. Pero también por otro fenómeno, el tema de las mujeres es relevante por otro aspecto, y es porque las mujeres madres influyen en la conducta política de sus hijos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Entonces, por ejemplo, si los hijos e hijas ven a las madres con una alta participación, la acompañan a ir a votar, tienden a repetir ese comportamiento. ¿Permea más el ejemplo de la madre que el ejemplo del padre? En términos políticos es más influyente lo que hace la madre en la política que lo que hace el padre, ¿verdad? Entonces sí hay un efecto muy importante. Entonces que no es solo el que las mujeres estén indecisas, sino es que además pueden ser que generaciones, ¿verdad?, de las cuales dependen hijos e hijas, digamos, pues, también repiten ese fenómeno. Y el otro relevante es el de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Que en Costa Rica normalmente los jóvenes están teniendo más dificultades para encontrar partidos políticos con los cuales afiliarse, a los cuales simpatizar. También es un grupo donde se nota más abstencionismo. Es el grupo que participa menos, eso también es cierto, y no es un grupo que uno diga que es el grupo de edad determinante, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque su participación tiende a ser menor, ¿verdad?, en los procesos electorales. Es importante el grupo tener, ¿verdad?, de alguna forma reflejar, que el partido refleje las necesidades de estas personas, pero ya cuando los vemos en su comportamiento en las urnas, no es de los más altos, ¿verdad? Doctor, me llamó la atención también cuando le preguntan a los entrevistados si van a ir a votar, y el 87% dice que sí, lo cual situaría el abstencionismo en el 13%. Claro. Sabemos muy bien que en las últimas elecciones, 1 de cada 3 costarricenses no ha votado. Sí. El abstencionismo está ya en una forma muy consistente por encima del 30%. Claro, entonces, por eso es que a esta pregunta nosotros la acompañamos de otras interrogantes a las personas, para saber qué tan decididas están de ir a votar, por ejemplo, ¿verdad? Porque entonces ahí ya los números bajan a un 70%, ¿verdad? De que estar seguros o totalmente seguros de ir a votar, lo cual se aproxima bastante al promedio de participación electoral, ¿verdad? Lo que pasa es que en Costa Rica, como es una democracia de tantos años, es muy difícil resistirse al tema electoral, ¿verdad? No ir a votar, por ejemplo. Bueno, porque hay todo en el ambiente. Las familias van a votar juntas, hay mucho movimiento, ¿verdad?, electoral, por años se ha respetado el sufragio. Entonces, todo eso empuja a las personas, aún a veces queriendo resistirse, a ir a votar. Claro. Vamos a ver el gráfico de intención de voto, donde se encuentra el resultado de la elección
de la encuesta del 18 de enero del CIEP y esta del 25 de enero. En términos muy generales vemos cómo don José María Figueres, en el extremo superior del gráfico, baja del 18 de enero al 25 de enero de 16.8 a 15 puntos. Y en el extremo inferior vemos cómo el candidato Eliezer Feinsack pasa del 0.8 al 2.5 por unas centésimas. No está en el margen de error. Pero cuando vemos estos datos, prácticamente no hay mayores cambios en las últimas 4 o 6 semanas. No ha ocurrido, ¿verdad? No han ocurrido grandes movimientos ahí. Estos apoyos están como uno llamaría congelados, ¿verdad? Es decir, no aumentan significativamente, no disminuyen de manera dramática, y entonces habla de que, bueno, precisamente las personas indecisas están teniendo dificultades para decidir, están postergando la decisión y de alguna forma vamos hacia la última semana en un escenario en la que existen posibles combinaciones de resultados, no uno, no pocos, sino varios escenarios, ¿verdad?, de los cuales podrían ocurrir como parte de la segunda ronda electoral, que por ahora sigue siendo muy probable, ¿verdad? Lo comentábamos hace unos minutos, pero tal vez enfatizar en eso, llegaron para quedarse, probablemente estemos a las puertas de la cuarta segunda ronda. Así es. En el presente siglo. Sí. Y la cuarta, en realidad, también en la Segunda República. Y además, bueno, lo que vuelve compleja una segunda ronda es, primero, bueno, cómo se van a construir las coaliciones electorales para esa segunda ronda, ¿verdad? Porque, bueno, una parte importante de las personas que voten no van a respaldar a los primeros dos. Entonces, bueno, ¿cómo se van a armar esas coaliciones? Bueno, recordemos en la elección de hace 4 años, entre el señor Carlos Alvarado y el señor Fabricio Alvarado, obtuvieron menos del 50% de los votos emitidos. De los votos emitidos. Entonces vea que otra gran parte del electorado va a quedar fuera. Ahí la pregunta es cómo va a reaccionar ese electorado. Una de las interrogantes es si va a ir a votar independientemente de quién llegue a en primera y segunda. Alguien podría decir, bueno, como no está mi candidato, entonces quizás prefiero no ir a votar. Y algunos dirán, bueno, yo definitivamente quizás no lo haga. Vamos a ver esas dinámicas de aquí a este proceso. Pero como digo, el escenario es muy cerrado, digamos, en términos de muy cerca de los apoyos a unos y otros, han cambiado muy poco. Quiere decir que todo lo que ha pasado en esta campaña, poco o mucho, no ha movido a las personas. O sea, de manera importante. Eso deja a la recta final como una posibilidad, ¿verdad? Es decir, ustedes van a tener debate televisivo unas horas antes, ¿verdad? Pocas horas antes de la elección. Para muchas personas ese va a ser un momento quizás determinante para tomar la decisión. Ustedes, por cierto, nosotros como ya lo hemos hecho desde hace varios procesos electorales, tomamos mucho como referencia la encuesta del CIEP para el debate que realizamos. El nuestro será del viernes que viene en 8. Falta todavía una encuesta del CIEP. Sí, falta, en esta última semana tendremos una nueva medición que ya sería la última antes del proceso electoral, porque ya hay también una prohibición que empieza a regir el jueves 3 de febrero de no publicación de resultados. De encuestas, ¿verdad? Y también de pauta política, de anuncios políticos. Obviamente, porque eso han surgido dudas, todo lo que son debates, noticias sobre temas políticos, eso no está dentro de la veda. No. Dentro de la veda está fundamentalmente lo que es publicación de encuestas y también el tema de publicitario. Antes estaba algo que probablemente sus hijos y los míos preguntarán qué es eso. ¿Qué es esa rareza? ¿Qué es esa rareza que eran las plazas públicas? Las plazas públicas.
Y aquellas grandes manifestaciones de cierre de campaña donde veíamos al otro día a los señores de cada partido con metro en mano midiendo para decir cuánta gente por metro cuadrado vino a la manifestación y tratar de convencernos que la mitad de Costa Rica había estado en el Paseo Colón. Claro, incluso alguno de sus camarógrafos tenía que hacía unos sobrevuelo, un helicóptero. Hasta a mí me tocó una vez. Ah, sí. Para verlo, obviamente con un compañero camarógrafo. Ah, bueno, entonces, pues sí, ese es otro momento político, ¿verdad?, costarricense, que hoy día es muy diferente, radicalmente distinto. Totalmente. Vamos a ver el gráfico de nuevo de intención de voto. Vemos 3 grupos, uno que está por encima de 10, que es el señor Figueres, la señora Saborío y el señor Alvarado, y otro que está por debajo de 8, que es don José María Villalta, don Rodrigo Chávez y don Eliezer Feinstein. Pues bueno, esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto de hoy. Estaremos pendientes de la próxima semana y después vendrá la foto de verdad. Sí, ya vendrá la elección y veremos escenarios de cara a una eventual segunda ronda. Muy bien. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por permitirnos entender mejor los datos. Estaremos pendientes para la próxima semana. Muchas gracias. Que por cierto va a ser una encuesta, creo que es bueno mencionarlo, una encuesta donde se va a mucho más robusta porque estará los resultados del panel que están haciendo y los de la encuesta aleatoria. Tal vez explicar qué es el panel para que lo entienda el televidente. Un panel electoral es un tipo de estudio. O lo conozca. También es una encuesta que se utiliza principalmente para medir cuánto están cambiando las personas y además cómo hacia dónde están cambiando, ¿verdad? Entonces, en estas encuestas de panel nosotros encuestamos a las mismas personas en diferentes momentos de la campaña para saber, bueno, sus preferencias y cómo han cambiado esas preferencias. Claro. Eso nos permite ver las trayectorias, ¿verdad?, en los respaldos. ¿Por qué? Porque hay personas que se mantienen con una misma candidatura, pero también hay otras que cambian frecuentemente de un lado hacia otro. Entonces, esa fotografía, que es distinta a una encuesta usual, pues permite una mayor profundidad en el análisis, ¿verdad?, sin duda. El dato de la encuesta de hoy del CIEP vuelve a confirmar que lo único claro es que probablemente haya segunda vuelta. Sí. Y lo otro claro es que no hay nada claro. Es que todo está abierto, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, estaremos pendientes de esta recta final, y la recta final, tal y como usted lo mencionaba y lo evidencia la encuesta, todavía se va a dar el mismo día de las elecciones, porque un 25% de los indecisos, que es un porcentaje que definitivamente vuelca totalmente los resultados, dice que se va a decidir entrando a la urna. Entrando a la urna. Bueno, esa noche de los resultados habrá que esperar sorpresas. Probablemente. Doctor Alfaro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.